Pues muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, también depende de la hora a la que veamos esta, esta entrevista a cuatro. Ante todo, muchísimas gracias por participar, gracias además por el esfuerzo del diferente cambio horario, de salir de trabajar, porque la mayoría salimos de trabajar a estas horas, el esfuerzo que hacéis de performar también y de aportar toda vuestra perspectiva, que yo creo que puede ser súper interesante para estas sesiones, como esta mesa que tenemos virtual, en el que las circunstancias nos obligan, en vez de que podamos reunirnos alrededor de una mesa y luego festejarlo como hace falta. Porque sabéis que esto, al fin y al cabo, es una mesa, una actividad dentro de los que está proponiendo Cogam para rellenar de cultura estas semanas casi que ya son reivindicativas y bueno, nuestra mesa es sobre drag y activismo. Y os vamos a presentar, si os parece bien, vamos a empezar por Luis Escobar, que también conocido por Diosa, drag tradicional y clásica de la noche madrileña, además artista multidisciplinar, no vamos a entrar en todo lo que participas, pero con libros, quizá yo creo que muy acertadamente vamos a poner luego a vuestra sugerencia algunos links en la caja de descripción. Y además de tener obras de teatro, libros y bueno, participar en diferentes actividades, pues lo tenemos aquí regalándonos su presencia, como también tenemos a Gadiola, según mi perspectiva estás al lado, que es drag queen, afroindígena y antirracista. ¿Qué tanta falta nos hace esa palabra, esa coletilla antirracista estos días? Yes. Muchísimas gracias por estar aquí. Sigo por mi caminito. Marcus, que es drag king, no hay muchos en Madrid, pero por suerte hay bastantes. Y aquí estamos con la presencia de Marcus, que es un drag king camaleónico y reivindicativo, y seguro que con muchas Ks. No, eso no sé si, pero parece como que lo pide. Y Donacio, que es autor del libro Travestidiario, podcaster de las chicas del volcán, de cada vez yo creo un éxito creciente, y que también muchísimas gracias de nuevo a los cuatro por estar aquí con nosotros. Bueno, contadnos algo sobre vuestra experiencia en el mundo drag, con lo drag. Viola, ¿empiezas? Bueno, pues gracias por invitarme primero que todo y saludos a todas y Marcus, te amo. Mi experiencia con el drag ha sido bastante, pues, como en creciendo. Empecé lo típico como todas las drag queens básicas porque ven RuPaul y es genial, es un reality que mola, que está muy bien. Lo vi hace 3 años, empecé por la fantasía, por querer explorar un poco más mi identidad queer, aunque en ese momento ni sabía lo que era esa palabra. Y según ha ido pasando pues el tiempo, los años y mis relaciones personales, el drag se ha vuelto como una parte mucho más esencial en mí. Ya no es simplemente fantasía, ahora también es reivindicación, también es salir a la calle a manifestarme en drag, es ir a fiestas de resistencia para gente por y para gente racializada aquí en Madrid, obviamente migrante, algunas de ellas. Y para mí el drag pues ahora es como, no sé si decir como lo típico, ¿no? De una forma de vida, porque yo no me dedico a hacer drag, pero soy drag, ¿sabes? No lo aplico tanto como un sentido de trabajo, sino más bien como un sentido de ser y de identidad. Qué interesante y qué profundo de ser drag, me encanta. Yo siempre soy profunda, bebé. ¿Cómo es tu experiencia con el tema? Mi experiencia, bueno, yo lo que tengo es una trayectoria muy larga. Yo comienzo hace 29 años en Madrid, en el año 91. En el año 91 es la primera vez que surge el personaje Diosa, ya con el nombre Diosa, y que aparezco producido en la noche, en una fiesta y demás. Entonces, evidentemente, he pasado por diferentes etapas. Etapas en las de estar totalmente volcado en el personaje, en la construcción del personaje, e intentar, sobre todo, eso es una palabra que no me chirría mucho, pero bueno, dignificar un poco de alguna manera esa presencia, intentando hacer muchas más cosas de las que a lo mejor en principio se te supone. Y solo puedo estar agradecido y encantado de seguir durante el tiempo que sea, ir adaptándome a todos los niveles
físicamente también, pero sobre todo tiene que ver con lo que te pide el cuerpo. Yo antes estaba en drag, como decía la compañera, pues a diario, porque trabajaba a diario, porque salía a diario, etcétera. Ahora lo hago de una forma más puntual porque, bueno, porque no me da la vida. Entonces lo dedico a cosas más específicas y con todo, luego habrá tiempo de explicarlo, pues estoy preparando un nuevo libro, estreno este mes una obra de teatro con un montaje teatral de monólogos como Diosa y estoy preparando un LP, etcétera, etcétera. Diferentes proyectos, pero quizá ya desde otra perspectiva que habrá más tiempo de un poco de entrar en ello. Yo creo que le podemos seguir preguntando a Marcus. Tu experiencia dentro de lo drag, algo sobre ti dentro de este mundo. Sí, bueno, yo entro en el mundo drag a través del teatro, porque bueno, yo me vine a Madrid a estudiar teatro, a ser actriz, y me encontré con que me asignaban los personajes masculinos porque mi esencia cuadraba bastante ahí, entonces tuve un conflicto con mi propia feminidad, que siempre lo he tenido, pero entonces empecé a desengranar cómo estaba construida, quién era yo con respecto a lo masculino y lo femenino, y al trabajar tanto en montajes profesionales también personajes masculinos, me encontré ya con como que desengrané también cómo se construye la masculinidad y entonces ya pude construirme a mí misma. Y entonces encontré el drag king que no sabía que existía. Y dije, eso soy yo. Entonces lo encontré, además hace 1 año y medio. Al año siguiente, o sea, empecé a investigar el drag y a los 2 meses o 3, Naves de Matadero nos encarga un cabaret queer de drag, que teníamos drag king, drag queen, drag gender fluid, drag biónica, gender fuck, teníamos un poco de todo en ese cabaret. Y ese fue mi primer drag king que hice. Y luego ya, pues como no hay mucho, o sea, luego surgió el colectivo Drag King, que es muy importante en la historia del Drag King de España, porque surgió un colectivo y a partir de ahí ya no me sentí sola. Bueno, también quiero decir que me hace muchísima ilusión estar aquí, además, con Gadiola, que fue con la primera drag que me subió a un escenario cobrando en una discoteca. Y entonces me hace muchísima ilusión porque la verdad es que me ayudó muchísimo, pero yo estaba ahí perdidísimo, no sabía qué hacer. Pero fue genial esa noche, y las discotecas no están preparadas para dos drags como nosotras. Bueno, claro. No, pero ahí estábamos, ahí estábamos. Bueno, fue maravilloso porque hicimos cada uno nuestra movida y entonces yo el drag siempre lo miro desde un punto de vista performativo. Antes de hacer mis performances suelo leer un libro que se llama La estética de lo performativo, que ya era un libro de referencia como yo actriz y lo sigo usando de referencia porque me da muchas pistas a la hora de generar encuentros para mover a la gente en direcciones que tienen que ver con la libertad de género. Quería meter este comentario porque sí que me parece importante que gracias a la colaboración de acceder a los espacios y pagar el arte que estamos disfrutando, podemos tener a gente que sigue trabajando, investigando performance, investigando maneras de comunicar y bueno, que aquí tenemos buen ejemplo, ¿no? Con todos vosotros. Como por ejemplo con Donacio, que tienes un libro, ¿verdad? Que también se puede comprar, versión Kindle también. Exacto, es verdad, acaba de salir en formato electrónico. Pero bueno, ahora sí que me gustaría que comentases algo sobre tu experiencia con lo drag, desde tu perspectiva, qué relación has tenido con ello. Bueno, en el caso de hoy yo creo que estoy representando al público, digamos, yo no soy artista drag, tal vez soy como el biógrafo de lo drag, de ahí nace Travestiario. Yo creo que hay una parte personal, ¿no? Digamos que empieza mucho más atrás, cuando yo llegué a Madrid y salí del armario después de una fiesta en plan travesti, ¿no? Que es cuando yo llegué
y descubrí lo que la gente suele decir, tu tribu. Yo cuando vi aquello, digamos que resonó mucho en mí a nivel personal y años después, digamos como consecuencia de un primer libro de ilustraciones que La Prohibida me prologó, que se llama Ultracoloreadas, pues le propuse a la editorial dedicar un libro a las artistas del travestismo español, que en principio iba a ser más simple. Yo le dije, bueno, me gustaría simplemente poner en contexto y ver quiénes son las personas detrás del personaje, ¿no? Voy a usar palabras que tal vez no sean correctas, o sea, digo personaje como impersonación. Pero ¿qué pasa? Que al empezar a tener las entrevistas con las 15 personas que finalmente forman parte del libro, enseguida descubrí que había muchísimo más. Y entonces la editorial y yo decidimos, no, este tema hay que tratarlo a lo grande. Entonces el libro tiene una parte de investigación, digamos que hace un recorrido de el travestismo, transformismo, travestí, como arte escénica. En ese sentido siempre lo pongo en ese marco. No tiene que ver con... Sería imposible pretender hacer una historia de cuándo los seres humanos se han vestido de tal manera, ¿no? Sin embargo, si lo entiendes como un arte escénica, sí hay bastante escrito. Y sobre todo, que fue lo más apasionante, sobre todo se puede bucear en los anuncios de periódicos de los años 10, de los años 20, y digamos que de una manera muy humilde y siempre incompleta, porque siempre es incompleta la fotografía, el libro tiene esa parte que traza la historia que va del teatro griego al escenario de RuPaul, y luego hay 15 testimonios, que fueron 15 conversaciones con 15 artistas que representan un poco todas las épocas, son artistas que están vivos, con lo cual digamos que desde los 70 hasta hace 3 años, que es cuando el libro salió, y a través de esas conversaciones descubrí, bueno, no descubrí porque yo ya lo sabía, pero digamos que conseguí publicar 15 puntos de vista súper distintos, muchas sorpresas, porque aunque para el gran público, a pesar de que RuPaul ha hecho el gran lavado, ha transformado el drag, que no nos olvidemos que hace 30 años era un delito penado y tipificado, ahora es un entretenimiento casi infantil. Aquí, de hecho, en Londres hay mucho drag para niños y está muy bien que sea así, ¿no? Pero es curioso todas las perspectivas, como distintas personas, unas con perspectivas más políticas, otras más que tienen que ver con la noche, con el canalleo de la noche, otras con una aproximación más como arte visual, o puramente teatral, como por ejemplo la Terremoto de Alcorcón, ¿no? Que es una actriz haciendo el papel de una travesti, ¿no? Y cómo se diluyen las fronteras del género, del personaje y la persona. Y digamos que en ese pequeño recopilatorio de 15 artistas, incompleto, porque por supuesto me hubiera gustado que fueran 150, pues esas 15 vidas transformistas, travestis, drag, pues digamos que es lo que me trae hoy aquí, a estar rodeado de artistas, como siempre, que es lo que me gusta, estar rodeado de artistas. Yo creo que podemos, si queréis, comenzar de nuevo por Marcus, porque antes comenzamos por Luis, ¿verdad? Para ir alterando un poco el orden y a lo mejor hablar un poco entre la diferencia que puede haber entre performance, tanto como interpretación como impersonar, ¿no? Un poquito ese uso que le damos un poquito a veces desde los activismos, y la parodia, que muchas veces puede entenderse como esa performance puede entenderse como un acto paródico. Bueno, yo lo vivo, voy a contar cómo lo vivo, porque no es que sepa exactamente la diferencia, porque yo creo que es una fina línea, porque la parodia es una reivindicación muy, o sea, es una performance reivindicativa muy fuerte también. Desde el lado de la parodia puedes literalmente colar un montón de cosas, ¿no? Y al final yo hago una mezcla, o sea, yo considero que estoy haciendo parodia en un primer momento, a lo mejor las primeras partes de mis performances, para eso, decir, soy inofensivo. Y luego, para mí una performance tiene una hostia detrás. Entonces, ya sea, puede ser más o menos agresiva, también he de decir. O sea, te puedes pegar una hostia y que sea algo espectacular
visual o puede ser un chorro de sangre, ¿no? Que a mí me gusta mucho la sangre. Entonces, yo marcaría esas diferencias, porque la performance yo la miro desde un punto de vista teatral por mi recorrido artístico. Entonces, para mí tiene que ver con un encuentro en el que tanto público como, o sea, el espectador y el artista están en un mismo espacio y tienes que, y el que está mirando la performance se transforma con la performance, ¿no? Para mí no tiene tanto componente de entretenimiento, por así decirlo, es la intención. Yo creo que en la intención radica la diferencia. Y la intención es, desde mi punto de vista, eh, modificar al espectador en algo. O como yo entiendo las performances, que se mezcle ahí y que no lo acabe de entender todo, pero que luego hayan varias interpretaciones. A mí lo que me gusta es acabar las performances y que venga la gente en plan de ¿qué has hecho? O sea, como ¿qué, qué? ¿No? Como un poco locura, ¿no? Que no sea como un ABC. A lo mejor hay que salir desde mi punto de vista, pero porque yo lo hago desde un punto de vista escénico. Entonces, la performance es una vivencia, es un encuentro. Oye, Luis, ¿tú qué opinas de todo esto? A lo mejor te pillo ya a contramano, no te lo esperabas. ¿Qué opinas exactamente sobre este mismo Claro, tema? siempre está el tema etimológico, la performance. Si haces algo que sale fuera de lo que es interpretativamente convencional, ya es una performance o no. El que se comparen o se diferencien performance con parodia, sencillamente no lo entiendo. O sea, la parodia es algo de lo que puedes hacer uso dentro del humor, dentro de la interpretación, dentro de un contexto interpretativo o no. Todo es válido. Y dentro de lo que es nuestro tema drag, yo tengo que decirte que yo he llegado a hacer incluso pelea en barro, como diosa. Lo cuento siempre así anecdóticamente porque resulta además divertido y anecdótico y creo que por eso lo hice, porque realmente pasé frío, me dieron de hostias, etcétera, etcétera, con chicas, claro. Entonces, quiero decir que, vamos, con chicas que me cogieron y me dieron un palizón. Pero en cualquier caso, yo tenía que hacerlo y lo hice. Y a partir de ahí, ese tipo de performance, quizá a las que estamos haciendo alusión, que son más chocantes, yo recuerdo perfectamente ir a actuar a primeros de los 90 al mítico Berlín Cabaret. Iba yo con Malicia, que entonces éramos redentoras humilladas, íbamos vestidas de monjas, y en nuestro espectáculo salíamos con un pollo de plástico, de goma, y hacíamos una misa negra, nos rociábamos de ketchup, y además llevábamos incluso unas insignias de la nazis. Entonces, todo esto allí no se entendió y nos dijeron que nunca más. Que luego más adelante volvimos ya como Dios y Malicia, todo un éxito, pero ese tipo de cosas de pronto a lo mejor no se entendió. Pero para mí sí era el momento de hacer lo que podíamos entender como trash, cabaret, performance, pero bueno, en cualquier caso, sí, bueno, lo que quería decir es eso, ¿no? Que sabes hasta dónde quieres llevar tu personaje, dónde quieres ofrecerlo, a qué decir no, y a lo que dices sí o a lo que dices no, pues lógicamente luego todo tiene unas consecuencias, ¿no? Porque a veces te cierran las puertas y ocurre de todo. Pero cuando tú tienes claro dónde quieres ubicar tu personaje y dónde lo quieres contextualizar y qué quieres hacer con él, eso a mí sí me ha ocurrido. A partir de ahí también he ido investigando y he ido evolucionando. Perdón, Donacio, querías comentar. No, perdón, lo voy a hacer corto. Yo creo que todos entendemos que en tu pregunta subyace la pregunta de ¿es un hombre vestido de una mujer una ridiculización de la mujer? Y te sorprenderá que hay muchísimo escrito sobre el tema. ¿Qué pasa? Hay varias cosas antes de llegar a una conclusión. Primero, el término travestismo, transformismo, drag es un término paraguas. Es decir, es como decir, ¿son los libros una parodia de la vida? Pues habrá libros que sí, habrá libros que no. Es decir, cada persona que se dedica a hacer esto como vocación, como sea, tiene una perspectiva única. Y a lo largo de la historia es muy fluida. No tiene nada que ver el travestismo del siglo XVI del teatro de Shakespeare con el travestismo de la República, donde los transformistas están imitando a la Fornarina y claramente están desafiando la ley. Y no tiene que ver ahora, cuando el travestismo está totalmente aceptado y no es más que
otra arte performativa, visual, digital bueno, y arte, quiero decir, es una presencia, ¿no? Si analizamos el travestismo desde la perspectiva del presente y queremos aplicar nuestra mirada presente hacia el pasado, chirría, porque no podemos preguntarle a un travesti de la Barcelona de las Ramblas de los años 70 si su imitación de Rocío Jurado se coordina con la teoría queer. Eso hay que preguntárselo a los de ahora, es decir, una vez que ya no hay una subversión aparente en un hombre. Ay, me estoy poniendo muy espeso, ¿no? Bueno, lo voy a hacer más corto. Quiero decir, hay mucho escrito sobre si el hecho de que un hombre, entre comillas, ya sabemos que los hombres son un constructo social, impersonando a una mujer, entre comillas, hace de menos a la mujer. Hay mucha teoría escrita y en general se entiende que no. Primero, porque todos los que estamos aquí tenemos enfrente una cosa que se llama el heteropatriarcado, es decir, todos somos disidentes respecto a la figura del hombre blanco heterosexual, anglosajón, es decir, todos tenemos el mismo frente común. Y luego, individualmente, si tú le preguntas, por ejemplo, a Guardiola, si él está impersonando a una mujer, él no está impersonando a ninguna mujer, él está usando una serie de recursos de lo femenino para crear un nuevo ser. Y de hecho, la teoría dice que el travesti, la definición que más me gusta es que es la ciencia ficción de la femineidad. Igual que Marcus, aunque el dragquinismo tiene el dragquinismo de alguna manera sí pretende devolverle al macho su imagen distorsionada y amplificada, es decir, mira cómo eres, el drag king femenino más clásico lo que crea es un nuevo ser, que no es una mujer. Porque ya no podemos, claro, ahora si abrimos esa caja de Pandora, tenemos que decir, pero ¿desde cuándo tener el pelo largo, llevar vestido y llevar maquillaje, eso hace una mujer? Claro, el hetero blanco heterosexual te lo entiende perfecto, claro, una mujer es un ser con tacones, maquillaje y pelo largo. Nosotros entendemos que eso no es una mujer. Y en general la teoría escrita queer, de la que no voy a entrar, entiende que el drag no hace de menos a la mujer porque no es una parodia de la mujer, es una amplificación de lo femenino. De la misma manera que el maquillaje no es una parodia de una cara. El maquillaje en Haynes, no sé cómo se habla en español, amplifica, no sé, el rasgo de la cara. Pero bueno, hablar de teorías de género y representaciones daría para 6 horas y sí, no acabaríamos. Guardiola, ¿cómo ves tú esta parte, ¿no? En la que efectivamente estábamos hablando entre parodia y performance? Pues yo muy rápidamente, cuando pienso en la performance y en la parodia, no sé por qué como que mi mente hace como una distinción entre que performance es algo que a lo mejor eleva o que a lo mejor sensibiliza o que a lo mejor es más compleja y que la parodia puede ser algo un poco más banal. O sea, lo digo porque me viene así a la cabeza, no porque lo crea así, sino porque siento que ya está como asentado eso. Y que la parodia es algo como más banal, algo que ridiculiza, algo que también puede servir, obviamente, como ha dicho Marcus antes, y que es importante, pero que dentro de esa parodia hay campos y hay espacio como para muchas cosas feas que también hacen las drags, que es ser machistas, porque hay muchas drags que no se identifican como gente trans, no se identifican como hombres cisgénero. Y siendo hombres cisgénero, siguen, aunque hagan drag, eso no les hace menos machistas, no nos hace menos machistas. Y sí que dentro de esa parodia, yo creo que sí hay ese hueco para ser racista, para ser, no sé si homófobo, porque, pero bueno, para expresar algún tipo de homofobia, de transfobia y de eso, y de machismo. Por lo tanto, si bien es verdad que yo no siento que sea un hombre vestido de mujer, a lo mejor en 2017 cuando empecé sí que podría haber dicho, pues soy un chico que hace de chica, pero ahora mismo no, porque el tema de la identidad y el tema de el binarismo, la idea de hombre-mujer, lo de ser binario, no es algo que se aplique en mí y no es algo que yo sienta que esté representando. Yo no soy una mujer, yo soy una diosa y un ángel y una Gadiola. Ay, ay. Gadiola, si te parece, también os iba a preguntar sobre si el activismo tiene algo que ver con lo drag o más exactamente si desde lo drag
se puede realizar algún tipo de activismo. Yo creo que sí, sobre todo porque, por ejemplo, el otro día estuve leyendo a un artista de República Dominicana que hablaba, por ejemplo, del antirracismo y de cómo el racismo en sí y el poder colonial viene bastante derivado de este binarismo hombre-mujer, de opresor, oprimida, de blanco contra gente racializada. Y que para poder seguir creando como teoría y poder luchar contra toda esta norma, cis heteronorma, el travestismo, esta fundición, difuminación del género es un punto clave para poder hablar de todas estas cosas, porque no es un hombre cis ni es una mujer cis la que está hablando, sino es un ser, es un cuerpo, es algo potenciado, como han mencionado antes, que te está hablando de cosas que son incómodas porque rompen con algo y el activismo está para eso, para romper con lo estático, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda el ciberactivismo y es algo que yo practico, obviamente, y que veo que muchas drags jóvenes, sobre todo, están en ello y eso la verdad me hace sentir bien, me hace sentir parte como de una comunidad drag, al menos aquí en Madrid, ¿eh? No hablo ya, no sé en España, pero al menos aquí en Madrid me hace sentir como parte de una comunidad que está más enterada, que usa sus herramientas, sus técnicas, su arte para poder hablar de otras cosas, que obviamente que esto siempre ha ocurrido, pero ahora con todo el tema de las redes sociales, Instagram, Twitter, que usen esta plataforma, no sé, hace como que se siente como que estamos avanzando, ¿no? No sé si Marcus tiene algo que añadir sobre este tema. Creo que obviamente la historia del drag king no es tan conocida y me intuyo, sospecho, que es por el alto poder reivindicativo que tiene contra el patriarcado, porque el travestismo femenino, voy a hablar primero del travestismo femenino, siempre se ha utilizado a lo largo de la historia para romper, o sea, para poder ser un poquito más libre, para poder estudiar, para poder viajar, para poder casarte con tu chica, ¿no? Entonces, partimos de que estas historias de mujeres que han utilizado el travestismo han sido totalmente silenciadas y la historia del drag king pues no iba a ser menos, porque tiene cientos de años y yo lo conocí el año pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es que no lo conozcan cuatro, es que es un desconocido y ahora gracias a las redes sociales y gracias a las fusiones que estamos haciendo, porque nos estamos colectivizando, que eso es lo importante, porque hay un colectivo en Chile, un colectivo en Alemania, un colectivo en España, porque si no, tenemos que, siempre nos toca la parte de tener que gritar mucho para que se nos escuche. Y entonces lo que está diciendo Gadiola del opresor oprimido, sí que es cierto que desde mi punto de vista se pone mucho el ojo en el oprimido y no en el opresor. Y entonces el movimiento drag king pone la mira directamente sobre el máximo opresor, que es el patriarcado, ¿no? Que es el que machaca al colectivo LGTB, el que machaca a las mujeres, el que machaca a las personas racializadas. Vamos, viene todo de ese poder del hombre blanco, ¿no? Contra el que arrasa con todo. Y entonces, obviamente, con esto quiero decir que el movimiento drag tiene su historia por, por los cuerpos y el contexto social que han llevado eso, ¿no? Yo leo mucho, entonces tengo un libro que se llama La masculinidad femenina, que ya como título me parece lo más, ¿no? Masculinidad femenina, un oxímoron ahí muy bonito. Y entonces ahí habla del movimiento drag king de los 90 en Nueva York y un poco también cómo la mujer ha utilizado el travestismo para pasar desapercibida y poder colarte en tertulias, poder colarte en eventos, poder colarte tal, y el transformismo masculino se ha utilizado como un modo mucho más reivindicativo porque en ese momento dices, pues aquí estoy yo y si me apetece ponerme una peluca, pues, o sea, como un poco más, pero porque obviamente no
no tienes las mismas capas encima que te permiten hacer otras cosas dependiendo del contexto social en el que nos encontramos. Y por eso creo que ahora mismo tiene más fuerza, porque el movimiento feminista ha avanzado a un punto en el que ahora sí que podemos salir sin pasar desapercibidas y decir, mira, corazón, ¿no? Esto es lo que, o sea, te lo voy a poner en la cara porque esto me está molestando mucho, ¿no? Entonces, creo que no se puede aislar del contexto social todo lo que es el movimiento drag, tanto Queen como King, como todo. Apunte sobre lo que ha dicho Marcus con respecto al tema drag king, está súper invisibilizado. Es como que también va un poco al hecho de que la mayoría de drag kings son mujeres cis. Que obviamente en el mundo LGTB el patriarcado también está, yo lo siento, quiero decir, yo como lesbiana, hola, quiero decir, tenemos un superpoder que es el de la invisibilidad, ¿no? Y eso también los drag kings por lo visto lo hemos heredado y tiene que ver con el patriarcado. Entonces, no sé si es por ese privilegio patriarcal el que no se contrata a drag king. Yo creo que tiene más que ver con que no se conoce y lo que no conoces no lo puedes contratar, que con que sea incómodo, porque no creo que sea incómodo. Yo siempre he recibido, o sea, he ligado mucho de drag king con los hombres de la sala y siempre he recibido por parte de las drag queens, la verdad, que una acogida espectacular, y por la parte del público también. No creo que sea para nada agresivo o sea, o molesto, porque yo creo que es como, wow, es un... ¿Qué es? ¿No? Siempre me preguntan qué soy. Y, y yo creo que causa más curiosidad que rechazo, y tiene más que ver con la invisibilización. Así que hay que visibilizar a los artistas drag kings. Gracias. ¿Cómo lo ves, Luis? Primero de todo, decirte que yo no tengo un discurso elaborado como artista activista, porque activista no soy. Que he hecho activismo está claro. Entonces, a partir de ahí, no solo no está reñido el activismo. Lógicamente que, en este caso, que es el que me atañe a mí, que un hombre aparezca por propia voluntad invirtiendo su rol estético, de alguna forma, quizá ya menos por todo esto que decimos de RuPaul, pero siempre es un revulsivo y lo ha sido siempre. Claro, yo cuando escucho a lo que son los compañeros artistas, del modo en que hablan, un modo tan colectivo, yo no lo he vivido así, verdaderamente. Y tengo grandes compañeras y compañeros dentro de lo que es el mundo drag. Algunos lamentablemente ya no están. Pero lo que quiero decir es que yo sí es cierto que he atravesado otra trayectoria en la que todo era mucho más árido, pero no solamente con respecto a eso, a lo coyuntural, sino entre nosotros mismos. Porque realmente, más que un mensaje implícito ni nada, lo que había eran profesionales del mundo del espectáculo, muchas veces en clara competencia. Esa es la realidad. Yo me alegro, vamos, me congratulo de que ahora todo se constituya de otra manera y que lo que subyazca sea una conciencia plena de lo que haces y por qué lo haces, y con unos objetivos claros que pueden ser antirracistas. Entonces yo en mis libros, en mis espectáculos, en el próximo monólogo que voy a presentar, hay crítica social, porque la crítica social es lo que nutre el cabaret. Y cuando tú ves un espectáculo de cabaret con peso, o sea, quiero decir, realmente hecho por artistas que saben lo que están haciendo y que hacen cabaret, siempre hay una crítica social. Y si no, ves la película Cabaret. Entonces, por supuesto que hay lugar al activismo y que de hecho debe ser así. Visibilizar que hay otras cosas, que hay otras entidades, que hay otras sensibilidades y que hay otra visión del mundo. Creo que es lo que se debe hacer, y creo que es un poco, de alguna manera, la obligación del artista. El artista, yo creo que estamos para, por supuesto, crear belleza y llevar esa belleza, pero las flores duran muy poco.
qué bonito si esa belleza luego además cuando la gente se va a su casa después de haberse reído y haber admirado tu puesta en escena, luego dice, pero fíjate que dijo esto, pero fíjate que ahora me hace a mí pensar, me parece ya Bueno, fantástico. Donacio, que algo tendrás que comentarnos sobre el tema, ¿no? ¿Cómo ves tú esto del activismo y lo Solo drag? quería subrayar que fíjate que solamente con 4 personas en una reunión digital de apenas una hora, fíjate todos los temas que nacen a partir de hablar del travestismo, que eso es precisamente lo que el hombre hetero blanco está en su casa y dice, pues un travesti es un hombre imitando a Rocío Jurado. O sea, los límites se han desbordado, hemos hablado de visibilidad, de activismo, de criminalidad, es decir, de tantas cosas, porque que en efecto es lo que, si yo pudiera dejar un mensaje, sería, esto es mucho más grande de lo que todo el mundo piensa. Es decir, es que como toda manifestación de la creatividad humana, desborda cualquier límite y precisamente en la última década, el hecho de que ya haya explotado, ¿no? Cada vez habrá más, o sea, es un crecimiento exponencial. Seguramente haya más travestis vivos ahora mismo en Madrid de los que hubo en todo el siglo XIX en España. Vamos a hablar de visibilidad, por supuesto. Yo creo que todo es activismo. Porque el activismo, aparte de un acto voluntario, es un acto involuntario. Me refiero, todo lo que provoca una reacción en el establishment es activismo. Las mujeres transexuales, por el mero hecho de existir, provocan una reacción contra ellas. Una actriz vestida de hombre provoca una reacción, una incomodidad. Obviamente la incomodidad en el travestismo más clásico se ha movido del mero hecho de vestirse de femenino a que ya no es suficiente. Guardiola tiene un discurso donde su incomodidad se ha movido a temas muy elaborados de racismo, de inmigración, porque ahí es donde reside ahora mismo su capacidad de subversión. Por supuesto, nunca hay que olvidar la generación de Luis, es decir, aquellos que recogieron el testigo de la generación donde eran criminales. No podemos olvidar, por favor, que había un campo de concentración en Fuerteventura, colonia penitenciaria de Teguise, donde la gente iba encarcelada por el mero hecho de ser homosexual, sin categorías, es decir, todo el mundo. Y la generación de Luis hizo el increíble viaje de llevar la dignidad a la televisión, a los libros, es decir, ahora parece muy normal, pero cuando llegué a Madrid en 2001, poder ir a Bercana y ver libros como por ejemplo el diario de la perfecta petarda, es decir, contenido creado para mí era un hecho subversivo. Mili siempre lo dice en las entrevistas, así es que cuando abrí la librería tenía 2 problemas, que no teníamos lectores y que no teníamos libros, es que no había nada, ¿entiendes? Entonces, todo es activismo para mí. Lo que pasa es que el activismo se va moviendo de campos. Ahora mismo está en otros temas más políticos, lo que no quita para nada el valor, y yo siempre lo reivindico, no quita para nada el valor del travesti de batalla, de bar, de venidor, y cantando a las 6 de la mañana él como una ola, ¿eh? Porque, ¿sabes? Porque eso tiene muchísimo valor, porque viene de donde viene. Lo que pasa es que ahora el travestismo va a donde va, ¿no? Y yo creo que no debemos perder la perspectiva yo creo que las chicas lo tienen más claro en el concepto de sororidad. Todos estamos en el mismo barco, porque todo lo que hacemos eh, provoca la reacción donde creo que todo es activismo, porque no podemos evitarlo. Es que hay gente que nos odia. Si se os ha quedado alguna cosita por decir, algo que queráis añadir, alguna cosita que se me olvidó. Yo solo quiero hacer un comentario cerca. Yo creo que en el contexto que estamos viviendo, estamos viendo la fragilidad laboral de las personas que se dedican al espectáculo. No es ninguna sorpresa, jamás lo ha sido, que son profesiones donde no se gana muchísimo dinero. Si pudiera dar un mensaje, diría, si hay alguna manera de apoyar a través de los shows que hacen en directo o comprando la música o de cualquier manera que se pueda, es el momento también de devolver todo el entretenimiento que hemos recibido durante años de los artistas
y si la única manera de expresarlo es a través de una pequeña contribución económica, pues que así sea. Porque de verdad son personas que invierten mucha energía en entretener, en dar alegría a los demás y la están pasando yo creo que un poquito mal en este momento de bares cerrados y ciudades vacías. Yo quiero decir que ha sido un placer escuchar a todas, a todes, sobre todo porque usualmente, como digo, sí que suelo estar más con gente, eso de mi entorno, o sea, me gusta lo que ha dicho antes Diosa del tema de la colectividad, de comunidad, que sí que es verdad, o sea, wow, no lo había pensado así, o sea, lo que estamos haciendo, esta nueva oleada de drags, esta nueva ola, es como algo muy bonito, muy, o sea, de que la unión hace la fuerza, literalmente, y lo ha expresado también antes Marcus con lo de los colectivos. Yo quería añadir de esto que he estado súper a gusto, me quedaría horas y horas debatiendo porque creo que es súper interesante cada visión. Y en cuanto a colectividad, si alguien que nos está escuchando quiere unirse al colectivo Drag King, os estamos esperando. Solo tenéis que escribirnos un mensajito y os ayudaremos en todo lo posible y damos siempre una acogida, las herramientas, todo. Tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos por ahí hasta de cómo pintarte, yo qué sé, un pelo de una ceja. Que cualquier duda que está ahí y que lo que estábamos comentando, que la unión hace la fuerza, y hay que aprovechar bien las redes sociales que nos sirven para este tipo pues eso, de acciones. En mi caso he procurado, y es de lo que, digamos, con lo que me quedo y con lo que me siento orgulloso, que he procurado siempre hacer. Primero, disfrutar con lo que he hecho, porque eso es con lo que se transmite. Cuando haces algo porque sencillamente lo disfrutas y crees en ello, seguro que vas a transmitir algo positivo. Bueno, pues chicos, chicas, chiques, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por participar. Nos vemos por ahí y que sigámonos en redes sociales y en nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande.